Buenas tardes nuevamente. Estamos en Historia Común, 25 de marzo. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, que todo esté bien en sus hogares, que se puedan ir acostumbrando a este nuevo sistema, nuevo para todos. Lo de hoy va a ser el tema del Poder Judicial. El Poder Judicial es bastante amplio, tiene muchas ramas, intentaré buscar que sea de la forma más entendible y reducida posible. ¿Ya? Eso es lo importante que ustedes entiendan. Primero, conocimientos previos. Clase anterior fue el tema del poder legislativo y también ejecutivo, algunas atribuciones tanto del presidente de la República en el ámbito ejecutivo y también de la Cámara de Diputados y Senadores en el ámbito legislativo, y también comentamos un tema importante que voy a volver a repetir ahora, que es el tema de los organismos autónomos, ¿cierto? Como el Tribunal Constitucional o el CERVEL, que trabajan de forma autónoma en el Estado. El objetivo de hoy día es conocer sobre los ejes fundamentales del Poder Judicial chileno. Eso es lo de hoy. Ya, primero, cuando uno piensa en el Poder Judicial, automáticamente piensa en los juzgados, en la Fiscalía o en la Corte Suprema, que es lo que más se acerca, ¿ya? Según la Constitución Política, en el artículo que habla de la separación de funciones del Estado, el Poder Judicial tiene como misión conocer las causas civiles y criminales, resolverlas y ejecutar lo juzgado, ¿no? Y esta es una facultad exclusiva del Poder Judicial. Ningún otro poder del Estado puede hacerlo, ¿ya? Por ejemplo, les doy algo muy sencillo, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la opción de proponer, modificar leyes, anular leyes. Lo puede hacer tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿cierto? En el ámbito del Ejecutivo no puede anular leyes, pero puede proponer o promover otra ley. Lo que hace el presidente de la República, el presidente Piñera últimamente. ¿Cuáles son los principios fundamentales del Poder Judicial? O sea, estos principios tienen que llevarlo a la práctica todas las personas y todas las instituciones que están bajo el Poder Judicial. Primero, independencia. Solo los tribunales pueden administrar justicia, no pudiendo los demás poderes del Estado interferir en sus determinaciones. Por eso yo lo dije, que el Poder Judicial trabaja de forma autónoma. La legalidad, los tribunales deben actuar conforme al marco jurídico vigente, donde saben que este marco jurídico vigente va cambiando con el transcurso de los años. Si pensamos en el marco jurídico de Chile de 1953, y lo pueden buscar, y buscan el marco jurídico de Chile año 2019-20, es totalmente diferente. Nuevas leyes, nuevo sistema judicial, nuevo ordenamiento jurídico. La inamovilidad de los jueces no pueden ser removidos de sus cargos, salvo los casos que la ley lo señale. Claro, casos que la ley lo señale en gran medida cuando están en contra de la ley de transparencia o están atentando, hay casos de corrupción. Inexcusabilidad, deben ejercer sus atribuciones cada vez que se solicite la intervención de los tribunales, ¿ya? Tienes que estar disponible 100% para toda causa que se les solicite. Y responsabilidad, que esto es algo que trasciende los poderes del Estado, ¿ya? Todos los magistrados son responsables de lo que realicen mediante sus años de función. Un segundo, gracias. Entonces, estos principios fundamentales son también principios que, en el caso de la responsabilidad, trasciende los poderes del Estado, ¿no? Eso es para que ustedes lo vean y puedan observar un poco cómo se ordena el Poder Judicial. Ya, en lo más alto está la Corte Suprema, ¿cierto? Con 21 miembros designados por el presidente. Estos miembros eligen a un presidente que dura 2 años en el cargo, ¿cierto? Después está la Corte de Apelaciones o Tribunal de Segunda Instancia, donde son 17 tribunales a lo largo del país, ven los procesos judiciales en una segunda instancia, ¿ya? Cada región tiene una Corte de Apelaciones, que vamos a ir explicando uno por uno, ¿ya? Primero, para entender un poquito y adentrarse en el tema del sistema judicial, voy a colocar los nombres de
las principales instituciones con una pequeña reseña, voy a hacer un pequeño comentario y voy a seguir avanzando, ¿ya? Para no tanto saturarlos con información. Pueden colocar el nombre de la institución y su principal función o misión, solamente eso. Ya, lo más importante, cuando uno piensa en el Ejecutivo, presidente, cuando uno piensa en el Legislativo, Congreso, cuando uno piensa en el Judicial, es Corte Suprema, ¿ya? Es el tribunal de más alto rango del Poder Judicial. Sus fallos son inapelables y poseen jurisdicción nacional, ¿ya? Una vez que la Corte Suprema se han dado cuenta cuando las personas van a reclamar y van a la última instancia en la Corte Suprema, si la Corte Suprema decide que esto se tiene que cumplir, se cumple porque no se puede cambiar la decisión de la Corte Suprema en comparación con un tribunal de apelaciones o un juzgado de primera instancia que vamos a trabajar. Se organiza como órgano colegiado y está compuesto por 21 ministros. En breves palabras, órgano colegiado es una institución o miembros que tienen el mismo rango y que deciden por mayoría, ¿ya? Por ejemplo, abogados, ministros, economistas en otra rama, puede ser. El ingreso es individual, sucede cuando se reemplaza una plaza y cada nombramiento es realizado por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ahí se dan cuenta que dentro yo dije que el Poder Judicial trabajaba de forma independiente, pero igual tiene una injerencia importante el presidente de la República y el Senado, ¿cierto? Que nombran y proponen nombres para trabajar dentro de la Corte Suprema. A partir de una nómina de 5 personas entregadas por la Corte Suprema. Trata las apelaciones de las causas vistas en las Cortes de Apelaciones y posee la superintendencia de todos los tribunales, a excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales, ¿cierto? Esto es importante, la Corte Suprema se hace cargo de todo lo que pasa en Chile en justicia, excepto de aquí para acá, porque son organismos autónomos y ningún poder del Estado puede trabajar e involucrarse, por ejemplo, en las elecciones de un país, en cómo tú tienes que llevar a cabo el sistema democrático. Eso es lo primero, grandísimo Corte Suprema. Después viene la Corte de Apelaciones, ¿ya? Cada región tiene una Corte de Apelaciones. Son tribunales también colegiados, cuya jurisdicción abarca una región o parte de ella. En gran parte es una región. Actualmente existen 17 a lo largo del país. Sus ministros son designados individualmente por el presidente de la República a partir de una nómina que también le entrega la Corte Suprema. En ella se revisan las apelaciones y causas de segunda instancia, recibida tras los fallos de los tribunales menores. O sea, cuando pasa algo en un juzgado policial o en un juzgado de familia y no se llega a algún acuerdo, pasa a la Corte de Apelaciones. Y si ahí no se resuelve, pasa a la Corte Suprema, que lo resuelve de forma determinante. Aunque en algunos casos también tratan causas en primera instancia, depende del caso también. También ve los recursos de casación, de amparo y de protección, ¿cierto? 3 tipos de recursos que pueden ser utilizados por la ciudadanía por diferentes instancias en específica, por ejemplo, por demencia, por impedimento físico o otros recursos que son también importantes para desarrollar e impulsar la Corte de Apelaciones. Después vienen los tribunales de primera instancia, que son aproximadamente 7, 8, ¿ya? Que al final voy a colocar un pequeño esquema. Son los órganos básicos del Poder Judicial y se encuentran a lo largo de todo el territorio. Sus jueces son designados por el presidente de la República a partir de los nombres propuestos por las Cortes de Apelaciones, a los que se encuentran subordinados, ¿ya? Y en gran medida la Corte Suprema rige a la Corte de Apelación, que la Corte de Apelación entrega los nombres para ser designados estos jueces. Algunos tribunales de primera instancia, denominados mixtos o de competencia común, reúnen en un juzgado 2 o 3 materias distintas. Por ejemplo, puede ser un juzgado de garantía, un juzgado de policía, un juzgado de familia, un juzgado de trabajo, pueden ser mixtos. También existen tribunales tributarios y aduaneros y los tribunales militares que tratan en primera instancia causas de sus respectivas áreas, ¿ya? Después viene especificado, voy a colocar los 4 puntos más importantes de los tribunales de primera instancia. Pero entonces Corte Suprema lo más importante, tribunales de apelaciones, cada región, tribunales de primera instancia. También otro punto importante del órgano y sistema judicial chileno son los juzgados de policía local, ¿cierto? Ubicados en cada comuna del país, que administran justicia en materias como leyes de tránsito, de alcoholes y de protección al consumidor.
están sujetos al control jurisdiccional de las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Me imagino que ustedes han visto, conocen alguna persona que ha ido a algún tipo de juzgado de policía local. En gran medida están también involucrados carabineros, ¿ya? En este punto. Ministerio Público o Fiscalía. Creado en el 97, organismo autónomo del Estado encargado de dirigir la investigación de los hechos constitutivos de delito y proteger a víctimas y testigos. Trabaja, ya, importante. Ustedes saben que siempre hay un ministerio público, una fiscalía que si hay algún caso de delito de robo o asesinato o cualquier tipo de delito que está fuera del marco jurídico, lo investiga el Ministerio Público o la Fiscalía, ¿cierto? Trabaja en colaboración con los carabineros y la Policía de Investigaciones. Y aquí también, importante, PDI y Carabineros de Chile. Se organiza en un fiscal nacional, conducido por el fiscal nacional, 18 fiscalías regionales y fiscalías locales que existen en cada región, ¿ya? También voy a colocar, vamos a trabajar una parte muy rápida del texto donde pueden ver cómo actualmente, después de la reforma del año 2000, al Código Penal y a la reforma procesal penal, surge el desglose que se conoce actualmente de los fiscales nacionales, los fiscales regionales, el Ministerio Público y muchas otras ramas que se desligan del sistema judicial chileno. Obvio, investiga, condena. Está la Defensoría Penal Pública, que es todo lo contrario. Queda en el año 2001, en el marco de la reforma procesal penal, provee defensa a los acusados por crimen, delito o falta por medio de defensores penales, ¿cierto? Que son pagados con dinero del Estado. Se organiza en una Defensoría Nacional y en una serie de defensorías regionales que atienden por medio de las defensorías locales y de abogados con quienes se conviene la prestación. O sea, defienden a los acusados de delito por región y también por comunas y por pueblos. Y esto es un pequeño esquema, ya lo pasé muy rápido porque tienen que anotar en realidad el nombre y la pequeña misión y la visión a lo que está apuntando. Acá está un esquema de la Corte Suprema, cómo se desglosa. Corte Suprema, último tribunal, ¿ya? Corte de Apelación, el segundo tribunal o la segunda instancia. Y de aquí para abajo son los tribunales de primera instancia, ¿ya? Como el juzgado civil, el juzgado de familia, el juzgado de cobranza laboral y previsión, juzgado de letra y del trabajo, juzgado de garantía, juzgado de competencia y juzgado de crimen, ¿ya? Esto también yo lo doy como voluntario. Si alguien de ustedes ha tenido la posibilidad de ir a algún juzgado por cualquier materia y lo quiere contar y me lo puede contar su pequeña experiencia, me lo puede enviar por correo para saber qué le pareció el sistema judicial chileno, ¿ya? Solo si quieren, voluntario. Y aquí se ordena un poco y así se puede administrar un poco la justicia en Chile. Ya, en relación a los tribunales de primera instancia, que son los de acá, surge esto. Primero, los juzgados civiles. Es el lugar donde un juez resuelve, entre otras, las reclamaciones que se presentan por escrito acerca de obligaciones contractuales. Por ejemplo, el pago de un monto de dinero, derechos sobre bienes, por ejemplo, propiedad, sucesiones, entre otras materias, también herencias, esas sucesiones. Los procedimientos no contenciosos son todos aquellos en que la ley requiere la actuación de un juez y en lo que no hay controversia entre partes. Por ejemplo, el divorcio de común acuerdo, asignación de tutores de menor de edad, autenticar documentos privados, etc. ¿Ya? Después de los juzgados civiles, causas civiles, los juzgados de letras de competencia común ven causas que corresponden a distintas áreas del derecho, tales como procesos civiles, comerciales, laborales, de cobranza, de familia. ¿Ya? Acá también puede ver el tema de embargos relacionado con el ámbito económico privado, ¿ya? Después están los juzgados de familia, que conocen materias relacionadas con matrimonio civil, adopción, violencia intrafamiliar, maltrato, tuición y relación con los hijos. Acá también está el tema del pago de pensiones y el acuerdo de pensiones que se lleva acá en el juzgado de familia. Juzgado de cobranza laboral y previsional, que se levantan en las comunas más populosas, Valparaíso, Concepción, San Miguel y Santiago, y ven los juicios ejecutivos correspondientes a leyes laborales de previsión o seguridad social, cobranza judicial de imposiciones, aportes y multas a las instituciones de previsión, ya todo relacionado con las pensiones y con el tema laboral, la legislación laboral. Y está el último, el juzgado de letras del trabajo.
para conocer cuestiones suscitadas entre trabajadores y empleadores por la aplicación de normas laborales en contratos individuales o colectivos de trabajo, cuestiones derivadas de organización sindical y negociación colectiva, cuestiones derivadas de previsión o seguridad social, los juicios ejecutivos derivados de leyes laborales o de previsión social. En breves palabras, todo lo que está relacionado con el ámbito laboral, derechos, deberes del trabajador, del empleador, los juicios por accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, entre otros, casos en que las leyes entreguen a estos tribunales competencias para conocer conflictos. Todo lo relacionado al ámbito laboral, tanto para empleador como para trabajador. Claro ejemplo es el tema de las enfermedades o accidentes laborales. Entonces esto es lo primero. Muy rápido, si no entienden algo me lo dicen, ¿ya? Es el tema de tribunales de primera instancia, un pequeño desglose, un esquema de cómo se administra el sistema judicial chileno. Y yo quise colocar estos puntos porque creo que son los más importantes para ir acercándose al concepto de sistema judicial nacional. Y coloqué lo más grande de la Corte Suprema, que es el más importante. Lo primero. Después surge, después del año 2000-2001, surge una reforma procesal penal. ¿Ya? Que acá hay un ejemplo muy chiquitito y muy básico de cómo cambia la concepción de hacer justicia en Chile. Primero, el antiguo procedimiento penal era de carácter inquisitivo, o sea, el juez era el encargado de investigar, buscar información, buscar testigos, hacer el trabajo tanto del fiscal como del defensor público, un trabajo como mixto. Y en el nuevo sistema procesal penal, todo lo contrario. El nuevo sistema es de carácter acusatorio, en el que el juez es una audiencia, oral escucha a un fiscal investigador que acusa y un defensor del acusado antes de fallar, ¿cierto? Lo que ustedes conocen actualmente. Claro ejemplo, les doy un ejemplo de serie que yo suelo ver serie a veces, La Ley y el Orden. No sé si la han visto, donde hay un juez ahí, donde va el fiscal, el defensor, y ahí se define el caso. Después voy a colocar en las páginas del texto cómo esta reforma procesal penal ha influido en la conformación del Ministerio Público, ¿ya? Que es lo que coloqué acá. Ya. Entonces, esto rápido que después lo voy a volver a retomar. Otro concepto importante de la justicia en Chile y del sistema judicial chileno es lo que ha tomado un revuelo y ha estado en la palestra de las comunicaciones nacionales después del 2006, ha sido un tema muy debatible, es el tema de la responsabilidad penal juvenil. ¿Ya? Antes del año 2005, esta responsabilidad penal juvenil era bastante limitada, acotada. Por ende, había muchos, se podría decir, resquicios legales o fisuras en las leyes que no permitían juzgar de buena forma a las personas que son menores de 18 años. ¿Ya? Entonces, en el año 2005 se aprobó la nueva ley que establece un sistema judicial para la delincuencia infantil, orientado principalmente a jóvenes de 14 y 18 años, porque son en esa edad donde hay cifras muy grandes en Chile que está la delincuencia infantil, para poder pagar sus diferentes delitos o causas de dos formas. La primera, sanciones privativas de libertad, régimen cerrado, reinserción social con el apoyo de la familia del menor. ¿Ya? Acá en este régimen cerrado muchos de estos niños han sido enviados al Sename y lentamente se han inyectado recursos, y ahí viene un tema también muy debatible que ustedes me lo pueden dar a conocer, si los recursos realmente han sido los necesarios y han sido bien dirigidos para poder reinsertar a estas familias y a estos jóvenes a la sociedad. Y las sanciones no privativas de libertad es amonestación verbal del juez, que queda como el librito, como la hoja de vida, como manchada, como una anotación que ustedes pueden tener, ¿ya? Y el tema del pago comunitario, ¿ya? Barrer, pintar o trabajar en alguna comunidad. Al final de la clase les voy a hacer una pregunta de la actividad que quiero que me respondan con su opinión. ¿Qué piensan de este sistema de responsabilidad penal juvenil? ¿Es bueno, malo, hay que modificarlo o no? Al final se los voy a decir. ¿Qué quiero que me respondan? Ya, la página 39, como estamos en televisión en vivo, ¿ya? Como no estoy con ustedes en este momento,
es nuevos actores introducidos por la reforma procesal penal, ¿ya? Acá se puede ver el Ministerio Público, compuesto por un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de delito y llevar a imputado a tribunal a corresponde a protección de víctimas y testigos, ¿cierto? Lo que dije. Donde está compuesto por un fiscal nacional, que ustedes lo conocen, y 18 fiscalías regionales. Una por cada región y 4 para Santiago por el tema de la cantidad de población. Ya Santiago, la región metropolitana, son 7 millones de habitantes. Este fiscal nacional lo elige el presidente de la República, por eso que va cambiando el fiscal nacional, depende del gobierno. El Senado también tiene que aprobar la designación del fiscal nacional y para realizarlo se lleva a cabo por una propuesta de la Corte Suprema, o sea, la Corte Suprema propone el fiscal nacional, el Senado lo aprueba y el presidente lo nombra. Y el fiscal regional, ustedes saben que en cada región hay un fiscal de una lista de 3 nombres propuestas por la Corte de Apelaciones de cada región, o sea, el Tribunal de Segunda Instancia. Y acá también surge el tema de que trabajamos los jueces de garantía, tienen por misión el cautelar los derechos de los demandados acusados y de los demás intervenientes en el proceso, por ejemplo, los testigos. ¿Ya? Dirige las audiencias de preparación de juicio oral, resuelve las autorizaciones de la diligencia, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Jueces de tribunal oral o lo penal, tienen función de juzgar los conflictos que ante ellos se presentan, son jueces distintos a los jueces de garantía, el jurado de todo ordenamiento judicial chileno, y los defensores públicos, el acusado, y todo esto trabaja en colaboración con las diferentes policías, con el servicio médico legal, con el registro civil y también con instituciones de salud pública. Todo está conectado para que el sistema judicial chileno pueda funcionar. ¿Ya? Esto es para que se vayan acercando. En el transcurso de las clases también lo vamos a ir retomando en muchos puntos que vuelva a salir el sistema judicial chileno. Un segundo. Gracias. Ya. Luego de eso, de esta responsabilidad penal, de esta reforma procesal penal que vamos a volver a retomar, surgen órganos de control, ¿cierto? Órganos de control que yo lo comenté, pero lo voy a volver a repetir, que no solamente controlan al Poder Judicial, sino a todos los poderes del Estado, como la Contraloría General de la República, que es un organismo autónomo, el Contralor designado por el Presidente de la República, 8 años de duración, y sus principales atribuciones son las siguientes. Controlar la legalidad de la administración del Estado, o sea que todos tengan el orden jurídico en las leyes, fiscalizar el ingreso y la inversión de fondos, cuando yo lo dije, cuando el Presidente de la República entrega un listado de lo que se va a invertir en políticas públicas, examinar y juzgar las cuentas y llevar la contabilidad de la nación, de lo que Chile gana, de lo que pierde o de lo que también va a crecer. El otro es el Tribunal Constitucional, donde acuérdense, el Poder Judicial no puede involucrarse, ejerce el control de la constitucionalidad de las leyes y preservar que las instituciones actúan en los dictámenes de la Constitución. Principal atribución es también importante, convocar plebiscitos, tanto comunales como plebiscitos nacionales, decretos con fuerza de ley, como el tema ahora del estado de catástrofes, decretos supremos importantísimos y autoacordados de la Corte Suprema, o sea, llegar a acuerdos con la Corte Suprema en diferentes materias. Y también este punto importante, que el Tribunal Constitucional tiene la facultad de poder mencionar o etiquetar a un grupo o algún movimiento que está en contra de las leyes y de la Constitución. Ahora, dice página 41, que es la de acá, donde están las diferentes atribuciones de el Tribunal Constitucional. Convocar plebiscito, decreto con fuerza de ley, son decretos dictados por el órgano ejecutivo, presidente y gabinete ministerial, que tienen rango de ley, previa delegación en la facultad del órgano legislativo. Decretos supremos, autoguardado de la Corte Suprema, ¿ya? Y la inconstitucionalidad de los movimientos, organizaciones o partidos políticos, ¿ya? Faltó también resolver los contenidos de competencia y conocer y pronunciarse sobre las inhabilidades constitucionales o legales, pero en gran medida los puntos que yo mencioné acá son los más importantes que promueve el Tribunal Constitucional.
Entonces, si volvemos acá, podemos ver sus facultades que son importantísimas y que en realidad son 7 aproximadamente. También les voy a hacer una pregunta abierta en este momento. ¿Cuál creen que es la mayor facultad o mayor misión del Tribunal Constitucional? Lean esto, por favor, no les cuesta nada, completo, y me lo podrían decir o lo podrían notar en su cuaderno o piénsenlo. Es solamente una pregunta, no se vayan a asustar. Ya, y por último, entonces, nos vamos rápido a la primera diapo de nuevo. Poder Judicial, la misión del Poder Judicial, los principales fundamentos del Poder Judicial, cómo se organiza el Poder Judicial, órganos del sistema judicial como Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Segunda Instancia, los tribunales de primera instancia, juzgado de policía local, todo lo que ya trabajamos acá, el pequeño esquema de cómo se ordena, cómo están ordenados y cuál es la misión de los tribunales de primera instancia, que en realidad esta misión es bastante reducida, pero tienen una misión más allá. ¿Qué era la reforma procesal penal? Que se ve claro ejemplificado en el tema del nuevo ordenamiento del Ministerio Público. El surgimiento lo quise tocar acá porque también es un tema importantísimo de la responsabilidad penal juvenil, ¿ya? Un tema que está en debate, es un tema tabú ahora, está en la palestra y lo quise colocar acá para poder comentarlo. Analizamos las páginas recién, de una forma muy rápida, órganos de control que ya había mencionado en la clase anterior, como la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional, unos puntos importantes que quiero que lean en la página 41 del texto. Si no tienen el libro, si no lo encuentran, me avisan para enviarlo, ¿ya? Acá está. Y la actividad de la clase consiste en la siguiente, y en realidad me gusta que me den su opinión. La encuentro bastante bien realizada algunas opiniones, no todas, pero la mayoría. Primero, según tu opinión, ¿funciona correctamente el sistema judicial chileno? Argumenta. Si van a argumentar, que sea con un fundamento teórico importante o con algo que lo valide el argumento. Tiene que estar en su cuaderno. Por ejemplo, yo creo que el sistema judicial chileno funciona correctamente por esto, por este motivo, o creo todo lo contrario porque tengo estos datos, esta cifra, esta noticia, siempre que sea de una fuente fidedigna y una fuente verosímil, o sea, una fuente verdadera, no cualquier cosa de por ahí. Eso es lo primero. Argumenten, expláyense, críen, desahóganse. Y después, ¿necesita alguna modificación el sistema penal juvenil? Por eso yo lo coloqué. Era una pregunta para ustedes, porque en gran medida ustedes están dentro de los 17, quizá alguno con 16, no sé, y 18, 19 años, y están en el límite de entre edad juvenil y casi ya adultos considerados como ciudadanos, y quiero saber su opinión. ¿Qué opinan? ¿Está bien el sistema, estas dos formas tanto de que paguen con privación de libertad y también con servicio comunitario? ¿Agregarían otra? ¿Tienen algún ejemplo de algún país europeo? Eso también quiero que lo escriban, piensen, ¿ya? Son dos preguntas que tienen que pensar y desahogarse y explayarse. Eso fue lo de hoy. Que estén muy bien. Cualquier duda, consulta, ya saben, por WhatsApp o por correo electrónico. Disponibilidad 7 toda la semana, ningún problema. Y saludos para ustedes y sus familias. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.